Buenos días a todos, yo soy Dayana Bucio y soy la presidenta del Comité de Educación de SPLAGEN. Les quiero agradecer a todos por unirse al seminario llamado Asesoramiento Genético para Profesionales de Salud en Latinoamérica. Antes de empezar con el contenido principal, permítanme repasar algunos aspectos de organización. Como cortesía a nuestros presentadores, todos los asistentes han sido silenciados. Utilicen el cuadro de preguntas y respuestas de Zoom si tienen preguntas durante la presentación y las preguntas se leerán en voz alta durante los últimos 10 minutos del seminario. La presentación se grabará y se postulará en YouTube. Los objetivos de la serie de presentaciones son definir el papel de los asesores genéticos dentro del sistema de salud, comparar el asesoramiento genético en Latinoamérica con otros países donde la profesión está más desarrollada y es más reconocida, identificar soluciones que se pueden implementar para ampliar el conocimiento y el acceso a los servicios de asesoramiento genético y educación en Latinoamérica. Bueno, hoy nos acompañan Badí Quinteros y Rebeca Venecia. Badí es ecuatoriano y ha vivido en los Estados Unidos por casi 4 años. Es un estudiante de la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah. Actualmente se encuentra cursando su último año de su licenciatura. Está estudiando genética y bioinformática. Sus intereses están centrados en incrementar el acceso de materiales genéticos en poblaciones en América del Sur, por lo que está actualmente aplicando para PhDs en biomedicina. En su tiempo libre le gusta hacer CrossFit y le gusta aprender cosas nuevas, como por ejemplo, este semestre él está tomando una clase de buceo. Y Rebeca Venecia se graduó de la licenciatura en biotecnología de la Universidad de Breslavia en Polonia. Posteriormente obtuvo un grado de maestría en nutrigenómica y nutrición personalizada de la Universidad de las Islas Baleares en España. Profundizó en materiales de embriología y genética molecular en la Universidad de Toronto con el fin de estudiar asesoramiento genético. Recientemente adquirió un segundo grado de maestría en genética humana de Sarah Lawrence College en Nueva York. Entre los temas que le apasionan están la genética reproductiva, la pronta detección de enfermedades metabólicas, la intersección entre información genética y salud pública, y en especial la iniciativa de lograr el acceso equitativo a los servicios de genética para todas las personas. Entonces, por favor, demos una bienvenida a Badí y Rebeca. Muchísimas gracias por esta introducción. Como dijo anteriormente, mi nombre es Badí Quinteros y el proyecto del que les voy a hablar el día de hoy se titula Explorando la enseñanza de genética humana en las escuelas de medicina en el Ecuador. No tengo ningún tipo de conflictos de interés que debo reportar. Ahora, los objetivos de mi presentación. El primer objetivo es que vamos a exponer el estado actual del conocimiento sobre genética humana en estudiantes de medicina en el Ecuador. Segundo, comparar los puntajes de los estudiantes de medicina del Ecuador con estudiantes de los Estados Unidos. Y tercero, proponer acciones a las autoridades de las instituciones de educación superior con el propósito de mejorar el entrenamiento médico en las carreras de medicina del Ecuador. Antes de continuar, me gustaría indicar que todos los resultados y procedimientos que se expondrán a partir de ahora son resultados preliminares y se le pide a la audiencia que no tome fotografías de ninguno de los resultados. Se les agradece de antemano por su colaboración. Quisiera darles un poco de conocimiento de por qué tomé la decisión de hacer este tipo de proyectos. Yo soy un estudiante internacional en los Estados Unidos y al comenzar a estudiar genética, realmente me llevó a pensar mucho sobre el estado de estos temas en mi propio país. Por lo que me decidí reunir con algunos profesionales y profesores y médicos en el Ecuador. Y mientras conversaba con ellos me indicaban que realmente la educación en genética humana no es algo muy grande y tampoco existe como investigación en esos ámbitos. No existe mucho tanto en Ecuador y en otros lugares. Entonces eso me llevó a pensar en cómo podemos aprender más y podemos mejorar esta situación en el Ecuador específicamente. Me puse a realizar cierta investigación con respecto a este tema y comencé a buscar en varios papers donde hablaban sobre esta situación en los Estados Unidos y en otros países. Por ejemplo, se dice que el currículo de genética humana en las escuelas de medicina es insuficiente para preparar a los estudiantes para enfrentarse a las necesidades actuales de los pacientes. Este PF fue publicado con respecto a los Estados Unidos.
También en otro paper se dice que un estudio demostró que médicos raramente siguen procedimientos adecuados para tratar enfermedades genéticas. En otro se indica que la falta de conocimiento en temas de genética humana es una realidad global que afecta especialmente países que son considerados como países en desarrollo. Al tomar en consideración este tipo de información que se encontró, realmente tomé la iniciativa de poder comenzar con este tipo de estudio. Y estas fueron las preguntas que con mi profesora teníamos y queríamos resolver. Primero, entender cuál es el estado actual del conocimiento básico en genética humana en los estudiantes de medicina del Ecuador y poder cómo se comparan los conocimientos básicos en genética humana entre estudiantes de medicina en Ecuador y los Estados Unidos. Estos son los métodos que nosotros seguimos para poder hacer este tipo de proyecto. El tipo de estudio que estamos realizando es un estudio observacional cualitativo usando encuestas. Nuestra población objetivo eran estudiantes de medicina en el Ecuador y estudiantes de licenciatura, maestría y PhD de la Universidad de Brigham Young y estudiantes de medicina en los Estados Unidos. Los pasos que seguimos fue primero la creación y traducción de encuestas. En el segundo paso fue distribuir las encuestas y la recolección de datos. Y el último fue poder analizar esos datos utilizando R. Ahora quisiera hablar un poco más sobre las encuestas y cómo decidimos el tipo de preguntas que íbamos a utilizar. Las encuestas que fueron realizadas para los estudiantes de medicina tenían tres diferentes partes. Una parte en la que se les preguntaba cosas con respecto a aspectos demográficos, como por ejemplo su edad, el sexo, la etnicidad, semestre en el cual se encuentran. La segunda parte de la encuesta tenía una parte de opinión, en las que se le preguntaba si es que ellos estaban de acuerdo o no tan desacuerdo o de acuerdo con diferentes oraciones que le estábamos proponiendo. Como por ejemplo, una de estas que estaba en la encuesta dice, está de acuerdo con las siguientes declaraciones. Habían 6 opciones que ellos podían escoger. Una de ellas era estoy firmemente en desacuerdo y todo eso se movía hasta estoy firmemente de acuerdo. Ahora, este es un ejemplo de las oraciones que se les dio para que ellos puedan escoger. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, yo he aprendido sobre la importancia de la historia familiar de 3 generaciones para evaluar la predisposición a la enfermedad. En la Facultad de Medicina, yo he aprendido sobre las indicaciones y recursos para realizar pruebas genéticas y referir a un especialista genético. Ahora, ninguna de estas oraciones que nosotros escogimos, nosotros las tomamos de la opinión de guía para el currículo recomendado para médicos realizado por el American Academy of Family Physicians. La última parte de la encuesta era una encuesta de conocimientos básicos sobre genética. De igual manera, para esta encuesta, nosotros utilizamos preguntas que han sido previamente avaladas, que fueron publicadas en un paper llamado Development and Evaluation of Genetics Literacy Assessment, Instrument for Undergraduates. Eso quiere decir que estas preguntas fueron evaluadas por otros expertos que fueron tomadas como este tipo de preguntas son cosas que estudiantes deberían saber con respecto a genética humana, que es algo básico. Estos son algunos ejemplos de tipos de preguntas que ellos tenían en la encuesta, como por ejemplo, ¿qué es la ingeniería genética? Las mutaciones en el ADN ocurren en los genomas de la mayoría de los organismos, incluyendo en los humanos. ¿Cuál es el resultado más importante de estas mutaciones? A un individuo se le detectó una mutación en un gen realizado al cáncer de seno. ¿En qué tipo de células estaría este tipo de gen localizado? Y estas preguntas fueron de opción múltiple, por la que ellos debían escoger la mejor respuesta para responder cada una de estas. Para poder traducir estas preguntas del inglés del inglés al español, nosotros las traducimos y también teníamos varios colaboradores que eran consejeras genéticas o doctores que revisaron las traducciones que se hicieron para poder enviarlas al Ecuador. Las encuestas para los estudiantes en BYU tenían solamente 2 partes. La sección de la parte demográficas, que se les preguntó las mismas preguntas con respecto al género, la edad, el país de origen, etnicidad, semestre, y también la parte del conocimiento básico. Por supuesto, utilizamos la versión en inglés para ellos. Para la distribución y recolección de datos,
Se estuvo en contacto con varios médicos en el Ecuador y profesionales y ellos nos ayudaron a poder tener un contacto con diferentes universidades y estas son las universidades en las que pudimos recolectar datos de varios estudiantes, la Universidad Católica de Cuenca, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, entre otras. En BYU se pudo distribuir las encuestas en dos clases específicamente, en principios de biología, que es una clase introductoria, y en la clase de genética. También se le mandó la encuesta a los estudiantes en general para que se encontraban realizando su PhD, maestría o licenciatura. Para los estudiantes de medicina en los Estados Unidos, pudimos conversar con la Universidad de Norda College, que se encuentra en la ciudad de Provo. Ahora, con respecto a los resultados que nosotros obtuvimos. Cuando recolectamos datos del Ecuador, de los estudiantes de medicina del Ecuador y de los de Estados Unidos, realmente no pudimos recolectar suficientes datos con respecto a los estudiantes de medicina en los Estados Unidos. Pero sí en el Ecuador, por lo que voy a hablar, vamos a comparar o vamos a hablar en este momento con respecto a los resultados de los estudiantes de medicina del Ecuador con los estudiantes de BYU. Ahora lo que vemos en esta parte de la presentación, en el lado derecho se encuentra el puntaje de los estudiantes de medicina del Ecuador, quienes dieron la tercera parte, que era la parte de conocimiento, y podemos ver que los valores de puntaje que tuvieron era alrededor de 50. En el lado izquierdo de esta presentación se puede ver que en la parte de la opinión que se les preguntó con respecto a ustedes piensan que han aprendido este tipo de conocimiento en la escuela de medicina, todos ellos indican de que realmente han aprendido ese tipo de cosas al tomar las clases de medicina en el Ecuador, pero cuando les damos una prueba de conocimientos básicos, realmente los puntajes son bajos. Ahora, al comparar el Ecuador, los resultados de las encuestas del lado de conocimiento básico con los estudiantes de los Estados Unidos, se puede ver que los estudiantes de Estados Unidos tienen un mayor puntaje que los estudiantes del Ecuador. Estábamos interesados en también ver cómo eso se diferencia con respecto a las clases o el año escolar en los que ellos se encontraban. En esta siguiente tabla podemos ver cómo ellos se comparan. Para poder dar un poco de contexto con respecto a las escuelas de medicina en el Ecuador y en los Estados Unidos. En el Ecuador, cuando uno comienza la escuela de medicina, lo comienza después del colegio o high school, que sería a los 18 años, por lo que los semestres y niveles son diferentes a la universidad en los Estados Unidos. Y tratamos de comparar más o menos para poder ver cómo se podríamos ver que las edades o la comparación de los años escolares. En los Estados Unidos tienen 4 años de la licenciatura que se dividen en freshman, sophomore, junior, senior y después tenemos los masters y los que están haciendo el doctorado. Entonces, igual podemos ver que a pesar de que están en mayores años en las escuelas de medicina en el Ecuador, igual los resultados siguen siendo bajos a comparación a los de los Estados Unidos. Aquí está un resumen de todo lo que nosotros pudimos encontrar hasta lo que tenemos hasta ahora. Estudiantes de medicina en el Ecuador reportaron que han aprendido temas sobre genética humana en sus clases. Sin embargo, el puntaje promedio de la prueba básica de conocimientos sobre temas de genética humana es de 47.96%. Estudiantes de medicina en el Ecuador que tenían el promedio de 47,96, que tuvimos respuestas de 170 estudiantes, tuvieron un puntaje definitivamente menor al de los estudiantes de licenciatura, maestría y PhDs en BYU, que el promedio de ellos era de un 81%, y tuvimos 189 respuestas. Y al utilizar la prueba T de Welch para las dos muestras, realmente nos demuestra que hay una gran diferencia. Los freshmen de primer año de licenciatura en BYU tuvieron puntajes mayores en la prueba de conocimiento básicos de temas de genética humana que los estudiantes de medicina en el Ecuador. Ahora, con respecto a temas de qué se puede realizar ahora que tenemos este tipo de resultados, queremos entender la diferencia en el currículo entre el Ecuador y los Estados Unidos. Segundo, queremos examinar las diferencias en los currículos y realizar recomendaciones para el mejoramiento de la enseñanza de genética humana en la educación superior. Y tercero, obtener respuestas a las encuestas de parte de estudiantes de medicina en los Estados Unidos. Ciertas limitaciones que se tuvo. Como se indicó previamente,
las traducciones, las bases para las encuestas que utilizamos, todas fueron hechas en inglés y fueron avaladas previamente por otras instituciones y nosotros las tradujimos. Sin embargo, nosotros queremos realizar una vez más una revisión total de las traducciones para asegurarnos de que todas las traducciones fueron hechas de la mejor manera para poder publicar nuestros resultados. También reconocemos que no tuvimos la suficiente respuesta de estudiantes de medicina en los Estados Unidos, lo cual queremos cambiar y poder recolectar datos de ellos también para poder comparar estudiantes de medicina en el Ecuador a estudiantes de medicina en los Estados Unidos. Quisiera dar agradecimiento a varias personas que estuvieron ayudándome con este proyecto y también a mi universidad, Brigham Young University, a mi departamento y al colegio que me ayudó a fundar esta investigación. Aquí están las referencias. Buenas tardes a todos. Yo voy a seguir con la presentación número 2 del día de hoy, que se enfoca en explorar la perspectiva de profesionales de salud sobre el asesoramiento genético y los retos para establecer la profesión en la región. Y antes de empezar, quería comentarles que obviamente este proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi pareja, Tina, de investigación, y obviamente todo el apoyo del equipo en Splagen. Vamos a comenzar. Primero que nada, no existen conflictos de interés que reportar. Y los objetivos de aprendizaje del día de hoy es resumir cómo los profesionales de salud en Latinoamérica y el Caribe, lo van a ver abreviado como LAC durante la presentación, describen y conceptualizan el rol del asesor genético, identificar los retos para el establecimiento de la profesión en Latinoamérica y el Caribe y sugerir posibles soluciones para contribuir al establecimiento de dicha profesión. Y para todos estar en la misma página, primero voy a comenzar con una breve historia del asesoramiento genético, específicamente en Estados Unidos. Desde 1969, la profesión comenzó con la primera maestría en asesoramiento genético en mi alma mater, Sarah Lawrence College. Para los 80s ya existían más de 10 programas de posgrado en Estados Unidos con una mayor consistencia en la formación, es decir, más homogeneidad en cuanto al currículum. Para el 93 ya existía el Consejo de Certificación para los asesores genéticos. En el 96 los estándares de acreditación de los programas ya estaban estipulados. En el 2012 se formó el Consejo de Acreditación y más o menos para el 2021 en Estados Unidos había 5.629 asesores genéticos ya certificados. Es decir, que un crecimiento de más del 100% desde el año 2010. Y en Latinoamérica, para centrarnos en esta región, cabe recalcar que la región incluye México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Obviamente es una región muy heterogénea, pero los idiomas principales son el español, el portugués y más o menos 420 lenguas indígenas. Una población significativa, más de 650 millones de habitantes, que equivale a aproximadamente 8.3% de la población mundial. Y hay una increíble riqueza cultural. De hecho, no pedí permiso para esto, pero si quisieran en el chat poner de qué país nos están visitando o de dónde son sus orígenes o los de sus abuelos, los invito a ponerlo en el chat. Pero básicamente es difícil caracterizar esta zona a pesar de que tenemos una historia similar. Hay diferentes niveles de desarrollo social. El índice de desarrollo humano está desde el 0.53 con Haití, por ejemplo, hasta el 0.85 con Chile. Y este índice de desarrollo humano, entre otras cosas que caracteriza, está el acceso a los servicios médicos, incluidos los de genética. Es decir, que esta zona que está conformada por 33 territorios es una de las distribuciones de ingresos más desiguales del mundo. ¿Qué significa esto para el sector salud? Que hay obstáculos. El sistema es heterogéneo, es decir, que cada país tiene un sistema de salud que es una mezcla entre seguro social, servicios públicos y privados. Hay inequidades entre el tipo de tratamiento y apoyo que reciben los pacientes. El manejo no es eficiente por parte de los recursos del gobierno y faltan recursos para iniciativas de salud pública o para nuevas iniciativas o para fortalecer esas iniciativas que ya están a cabo. En cuestión de genética, la cobertura y los servicios están específicamente en las áreas urbanas desarrolladas. Faltan programas en genética para que haya más plazas para residencias médicas y más especialistas. Hay una falta de acceso a pruebas genéticas
Y el rol del asesor genético no es reconocido como una profesión independiente en aproximadamente 90% de los territorios de Latinoamérica y el Caribe. Digo aproximadamente porque Brasil y Cuba tienen un programa educativo y Argentina tiene un programa para médicos que quieran especializarse específicamente en asesoramiento genético del cáncer hereditario. Y ahora sí, pasando específicamente al proyecto de investigación en el que hemos participado, el objetivo principal fue obtener información respecto al estado actual de los servicios de genética y de asesoramiento genético en la región de Latinoamérica. Y como les dije y les comenté anteriormente, fue posible por el apoyo de Splagen. ¿Cómo fue que recaudamos participantes? Utilizamos el directorio de Splagen, que si no lo conocen les agregué el link en la diapositiva. Básicamente es como un mapa interactivo donde puedes filtrar por territorio, especialidad en genética, es decir, ámbito reproductivo, pediatría, cáncer, por ejemplo, y aparte puedes filtrar también por qué idioma habla ese profesional de la salud que ofrece servicios tanto de genética médica como asesoramiento genético. Enviamos un email blast, es decir, un correo a todos, comentándoles sobre el proyecto y explicándoles cuáles son los criterios para poder participar. El primer criterio era trabajar actualmente como proveedor de genética, repito, tanto de genética médica como de asesoramiento genético en América Latina o en Puerto Rico, actualmente o dentro de los últimos 5 años. Para nosotros era específicamente entrevistar a profesionales de la salud que ofrecían atención clínica al paciente, es decir, ofrecían consultas, no solamente en el ámbito de investigación o, por ejemplo, metidos en salud pública, sino ofreciendo consultas, trato directo con el paciente. Y obviamente que pudieran asistir a una entrevista virtual y responder a las preguntas ya sea en inglés o en español. Y pudimos conseguir a 12 participantes, de los cuales 10 eran médicos genetistas y 2 asesores genéticos que trabajan en 9 países distintos en Latinoamérica. Y en el mapa de la derecha pueden ver que 3 participantes trabajan en México, 2 en Guatemala, y el resto del continente tenemos un participante por cada país, es decir, uno de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Y si quieren saber un poquitín más del perfil demográfico de los pacientes, les dejé un código QR en la esquina superior derecha, donde pueden tener acceso a todos los datos. Pero un breve panorama es que las edades de nuestros participantes estaban entre 31 y 77 años, es decir, que teníamos participantes que han estado en el mundo de la genética por muchos años y les ha tocado incorporar nuevas tecnologías en su consulta clínica. Y las áreas de atención clínica muy variadas, es decir, que aproximadamente el 90% ofrecen servicios generales de genética para adultos, el 83% servicios reproductivos prenatales y pediátricos, y el otro 75% servicios de síndromes de cáncer hereditario. Otros servicios también fueron reportados, como los pueden ver en la diapositiva, y aquí lo que cabe recalcar es que el médico genetista en Latinoamérica la hace de todo. Es decir, tanto de genética para adultos, tiene que ser un experto en todas las áreas, porque ve todas las indicaciones. ¿Y cómo hicimos este proyecto de investigación? Básicamente fueron entrevistas semiestructuradas, que nosotros teníamos 3 temas principales de los que queríamos abordar con los participantes. Sus estudios en genética, es decir, su formación, su práctica médica actual, perspectivas sobre el asesoramiento genético y los retos y esperanzas para establecer esta profesión en Latinoamérica. Igual van a ver otro código QR en el lado derecho superior, que es el acceso por si quieren leer todas las preguntas que se les hicieron a los participantes. Después el análisis cualitativo se hizo por medio del software Deduce y se identificaron 6 temas principales que nos pusimos a analizar. Entre ellos, la exposición al asesoramiento genético, el entendimiento de la profesión, cómo se sienten respecto a la profesión, cuáles son los retos, las soluciones y las esperanzas para el futuro de la región. Y vamos a analizar cada una de ellas. El tema número 1, exposición al asesoramiento genético. ¿Cómo conocieron sobre el asesoramiento genético los participantes? La mayoría de ellos, es decir, el 80% de los médicos genetistas, supieron sobre el asesoramiento genético mediante el análisis de casos clínicos durante su especialidad médica. 33% de los participantes fue al trabajar con asesores genéticos en otros países.
es decir, que fueron expuestos a la profesión al ver qué rol tenían este asesor genético en otros sistemas de salud en otros países, entre ellos Estados Unidos y España. Y el 25% de los participantes descubrieron la profesión a través de su práctica clínica, funciones y necesidades laborales. Y para que entiendan un poquito más a qué me refiero, les dejo aquí una frase de una de nuestros participantes de Perú. Dijo, noté que faltaba algo y comencé a buscar soluciones y así descubrí que en otros países existía una profesión llamada asesoramiento genético. Era exactamente lo que nos faltaba y lo necesitábamos. Creo que el asesoramiento genético es una necesidad oculta. No sabes que lo necesitas hasta que lo descubres. Pasando al tema número 2 de entendimiento, les preguntamos a los participantes que definieran el asesoramiento genético en sus propias palabras y el 91% de los participantes lo describió como un proceso dinámico de múltiples pasos. Todos los participantes, el 100%, describió la comunicación clara y la transmisión de información genética como una pieza clave en el asesoramiento genético. Y otros pilares que también son cruciales de la profesión fueron mencionados por los participantes, entre ellos la asesoría no directiva y sin prejuicios, el apoyo psicosocial, la autonomía del paciente y la toma de decisiones personalizada. Después de que definieran la profesión del asesoramiento genético, nos pusimos a preguntarle a los participantes quién ofrece esos servicios en el sistema de salud en el que trabajan. Y todos los participantes respondieron que son los médicos genetistas los que ofrecen este servicio de acompañamiento al paciente en sus países. El 25% de ellos expresó falta de tiempo y de entrenamiento para ofrecer apoyo psicológico a los pacientes y a sus familias. También se mencionó que los médicos no especialistas en genética ofrecen servicios de asesoramiento genético y de genética. El 41% de ellos dijo eso. De ellos, el 80% expresó preocupación por esos pacientes que están recibiendo una asesoría y un servicio de genética no adecuado. En estas siguientes 2 diapositivas que tengo, representa un diagrama de cómo definen las funciones de cada uno de los profesionales de salud. Esta primera diapositiva es sobre las funciones del médico genetista. En azul marino podemos ver las perspectivas de los asesores genéticos y en un azul más clarito la perspectiva de los médicos genetistas. Ambos profesionales de salud coinciden que al médico genetista le toca el diagnóstico, el examen físico y la explicación con términos médicos. Donde difieren es que el asesor genético enfatizó mucho en que la investigación es un componente del rol del médico genetista y los médicos genetistas aparte, explicaron que a ellos les toca elegir la prueba genética adecuada, la interpretación de los resultados y las opciones de tratamiento. Ahora pasando al rol del asesor genético y cómo lo define cada uno de los profesionales de salud. En azul como intermedio podemos ver en donde coinciden ambos profesionales de salud, que el asesoramiento, el apoyo psicosocial, la comunicación clara, la interpretación de los resultados, las opciones de embarazo y riesgos de recurrencia, descripción del manejo clínico y pronóstico tras un diagnóstico, eso le toca al asesor genético. Los asesores genéticos también dijeron que la adaptación de las consultas, elegir la prueba genética adecuada, facilitar esta toma de decisiones y la atención a largo plazo era otro componente específico de su rol dentro del sistema de salud, y los médicos genetistas recalcaron que facilitar el consentimiento informado y resolver dudas después de la consulta con el médico genetista y dar recursos le tocaba al asesor genético como parte de su rol. Pasando a los sentimientos al asesoramiento genético, les preguntamos a los participantes qué opinan respecto al rol del asesor genético. Y el 90% de los médicos genetistas expresaron estar abiertos a la idea de este otro profesional de la salud, independiente a los médicos genetistas en sus países donde practican, pero con ciertas especificaciones. El 20% recalcó que solamente en instituciones bien establecidas y con volúmenes altos de pacientes. El 30% recalcó que sí trabajando independientemente, pero con un médico genetista en el equipo. Y el 33% recalcó que siempre y cuando haya ciertas modificaciones laborales, entre ellas la división de responsabilidades clínicas.
Hubo beneficios que fueron estipulados tanto por médicos genetistas y asesores genéticos. Los médicos genetistas recalcaron que la creación de equipos multidisciplinarios era de los beneficios más grandes de incorporar a un asesor genético. También recalcaron la mayor eficiencia en las consultas y el manejo clínico y mayor entendimiento por parte de los pacientes. Los beneficios postulados por los asesores genéticos que participaron fue mayor acceso a los servicios genéticos clínicos, dado que ya tienes otro profesional de salud que puede dar ese acompañamiento, promoción del entendimiento del paciente en un ambiente de apoyo, educación de familias y otros profesionales de la salud sobre temas genéticos. También hubo sentimientos negativos expresados por los médicos genetistas, específicamente por el 60% de ellos. Entre ellos, el alto costo de salario que representa contratar a un asesor genético, una preocupación por la competencia profesional y resistencia por parte de las asociaciones de genética humana. También especificaron que puede haber discusiones en el ámbito laboral. Y pasando a los retos o las barreras principales para establecer la profesión, fueron muchas, como pueden ver, que recalcaron, entre ellas la falta de comprensión de la profesión, que hacen falta sitios de capacitación para asesores genéticos, que falta el acceso a estos servicios genéticos, que el campo de la genética médica no está bien desarrollada, que hace falta educación en genética en las facultades de medicina, que hay desigualdades en la atención sanitaria, falta de servicios de genética especializados, médicos no genetistas no dominando estos conceptos de genética, que falta de cultura preventiva y obstáculos en el sistema sanitario. Y yo lo que quiero recalcar son todos los que tienen la flechita del lado izquierdo. Si nos ponemos a pensar, son también barreras en el ámbito de la genética, no solamente en el ámbito del asesoramiento genético. Es decir, que no podemos introducir y crear esta nueva profesión o este nuevo rol en los sistemas de salud donde todavía existen estos obstáculos en el campo de la genética. Van totalmente de la mano. Entonces, para fortalecer y promover el establecimiento de la profesión del asesoramiento genético, también tenemos que profundizar en cuáles son los obstáculos con los que los médicos genetistas se enfrentan el día a día en su práctica. En cuanto a las soluciones, creo que esta parte fue donde los participantes se emocionaron más y pusieron de su parte. Entre ellos fue el desarrollo de programas académicos para formar asesores genéticos preparados, establecer ese plan de estudios, incrementar el conocimiento de la profesión, tanto dentro del sector genético como con otros especialistas, y obviamente apoyarse mediante organizaciones como esta. Y yo quiero recalcar estos bullet points que tienen la flechita del lado izquierdo, porque creo que todas estas son las que se pueden lograr poco a poco con la colaboración, tanto dentro de su propio sistema de salud, en los países donde practican estos médicos genetistas y asesores genéticos, también aprendiendo de otros países en Latinoamérica y el Caribe, y obviamente aprendiendo de esos países donde ya existe este rol definido en el sector salud. En cuanto a las esperanzas para el futuro, ¿cómo desean que sea el futuro de la genética en Latinoamérica y el Caribe? El 50% de los participantes recalcó que un mejor acceso a los servicios de genética es primordial, que haya servicios de genética clínica y pruebas genéticas de calidad, que haya más profesionales genéticos y equipos multidisciplinarios, y que se creen más centros de referencia para que los pacientes no tengan que trasladarse tanto a zonas urbanas para recibir la atención que merecen. El 25% de los participantes recalcaron que se necesitan más plazas para las especialidades médicas en genética y el 33% mostró interés en la incorporación de los asesores genéticos a futuro en los sistemas de salud en los que trabajan. Y para cerrar, yo quiero recalcar que a pesar de la apertura mostrada por el 90% de los participantes hacia el asesor genético como una profesión independiente, también hubo reservas respecto a su formación, equipo de trabajo e institución. Y hay que considerar esas voces y esa perspectiva antes de formar este nuevo rol en el sector salud. Y quiero decir que la receptividad de los médicos genetistas fue aumentando poco a poco y gradualmente durante la entrevista, algo que notamos, y creo que esto habla respecto a qué tan útil es promover y divulgar
la utilidad clínica del asesor genético. Mientras más se conoce, más se sabe, más entendemos que en realidad no es competencia, sino un apoyo dentro del manejo clínico en genética. Las barreras identificadas dentro de nuestro estudio concuerdan con lo antes reportado en la literatura, especialmente un artículo que se hizo en México. Es decir, que no es algo nuevo, pero sí es la primera vez que se considera la voz de estos profesionales de salud respecto a lo que piensan del asesoramiento genético. Y quiero terminar con decir que se necesitan más proyectos de investigación en cada país de Latinoamérica y territorio del Caribe para informar sobre el futuro de la profesión del asesoramiento genético. Este estudio se debe considerar como un vistazo hacia todo el continente, pero la realidad es que cada país necesita más estudios para poco a poco saber cómo incorporar este nuevo rol. Aquí está la bibliografía y gracias por conectarse y contribuir al futuro de la genética. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Madi. Muy buenas presentaciones. Hay una pregunta. Ok. ¿Tienen algún consejo en cómo tomar esos primeros pasos para crear la conexión con las escuelas de medicina de nuestros diferentes países? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero que yo hice fue, yo conocí a un médico, conocí a varias personas que hacen consejería genética que son ecuatorianas acá en los Estados Unidos y hablé con ellas y ellas me pusieron en contacto con algunos médicos que conocían en el Ecuador, pero también yo contacté, tengo familiares que tienen amigos que son doctores y cuando hablé con ellos y ellos me pusieron en contacto con, les pregunté a ver si conocían a un genetista o alguien por ahí y ellos me pusieron en contacto con ellos y fue como que poco a poco, realmente fue de boca en boca, literalmente, preguntando aquí y allá para poder saber. Fue lo primero que hice. También hay un servicio en Esplagen también que hay personas, si no estoy mal, de contactos dentro en América del Sur que también se puede utilizar. Son las dos cosas que yo podría pensar ahora en este momento. No sé si Rebeca tiene otras ideas. Sí, a mí me gustaría comentar que, por ejemplo, lo que yo vi dentro de Estados Unidos es que los directivos de las escuelas de asesoramiento genético tienen juntas, no sé qué tan seguido, pero se reúnen y discuten y creo que puede ser algo que funcionaría en otros países, hacer como un networking o junta mensual, bimestral, 2 veces al año, donde puedan hacer lluvia de ideas y platicar de las iniciativas que les han funcionado, estar más en contacto dentro de su país y ya después con otros países en Latinoamérica también. Diana, ¿puedes seguir a la próxima imagen? Sí, bueno, si ya no hay preguntas adicionales, esto concluye nuestro seminario. En nombre del Comité de Educación de Splagen, quiero agradecerles a todos por asistir a este seminario y muchísimas gracias a Abadi y Rebeca por compartir sus historias y sus experiencias. La grabación del seminario se publicará en YouTube dentro de 48 horas. También les quiero informar que aún no hemos finalizado la fecha del próximo seminario. Mandaremos más información sobre la siguiente presentación y cómo registrarse en nuestro boletín y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo día.